¿Estamos ahí? Sí, sí. Ah. Bueno, estamos acá en una hermosa jornada matutina. Es un día muy importante para mí. Es la primer charla, entrevista, podríamos decir, de la historia de este canal. La idea es, así como hablo mucho de que pensemos distinto el club y de que armemos como una comunidad, también me parece muy importante a todos los hinchas que intentan tener un rol un poquito más activo, darles un espacio que a lo mejor en otros lados no pueden conseguir. Y para eso lo trajimos a Leandro. Contame más o menos qué es lo que te trae acá, por qué estamos hablando en este preciso instante. Y Aparte porque estamos, somos dos sí, locos. sí, estamos con, ya hace un año, cumplimos estamos cumpliendo este verano un año de que arrancamos con esta hermosa campaña que tiene que ver con que el ídolo Raúl Emilio Bernao, el ídolo rojo, el de la camiseta 7, el mejor win que tuvo el club, tenga su platea en el estadio Ricardo Bocchini. Arrancamos allá por finales de diciembre con el apoyo de su hija, de su mujer, de toda su familia, y inmediatamente se empezó a sumar un montón de hinchas de Independiente que por supuesto muchos de ellos lo han visto, muchos de ellos han escuchado sus historias a través de sus viejos o sus abuelos o sus tíos o quien los hayan llevado alguna vez a la cancha. Y hoy estamos también en esa etapa para los más chicos que tampoco ni les llegaron las historias quizás. Entonces con este mundo que tiene que ver con las redes sociales es una linda oportunidad para que también ellos empiecen a conocer a quién fue Raúl Emilio Bernao, el mejor win incluso del fútbol argentino de esa época, marcó sin lugar a dudas una época impresionante y sobre todo para Independiente porque fue una década, la del 60, muy importante en terminar de forjar la identidad de Independiente. Hasta ahí, por supuesto, éramos ese club de paladar negro, ese club que jugaba y tenía jugadores que hacían cosas distintas con la pelota. Y en los 60 empieza a forjarse esa parte que faltaba, que era la de ir en busca de las conquistas internacionales. Hasta ahí ningún equipo argentino se había animado a tanto y ese Independiente de Bernao y compañía, con esas primeras Copas Libertadores y con animarse al Inter de Italia, empezó a terminar de forjar el escudo por alguna manera, paladar negro y copero. Así que es muy importante, por eso está buena también la historia del Loco, porque es un poco también para aquellos que no han escuchado mucho, saber qué fue esa etapa no solamente del 7 Independiente, sino del club mismo. Sí, tal cual. Creo yo que es muy importante también todo este trabajo que vos haces, tanto por lo que vos decís de las redes sociales y la camada de hinchas más jóvenes. Yo al menos veo mucho que apenas el equipo empieza medio a trastabillar, ahora ya que nuestro andar es un trastabilleo constante, mucho más, como que no sabemos muy bien para dónde ir, si esto es ser foca, si esto es ser amargo, si esto es ser exigente. Además también nos pasa un poquito que con el arribo de Mickey, todo el tiempo estamos como sobreestimulados con fútbol de Europa y a lo mejor tenemos más idea de los ídolos de el Southampton, que el Southampton es más chico que Arsenal, el Southampton, pero bueno, a lo mejor tenemos un poquito más de idea de eso. Así que por eso también me parecía muy interesante traerte acá a que, bueno, claramente hablemos del proyecto, pero también a que nos cuentes un poco de nuestro compañero Bernao. Lo que decías del Inter de Italia, Independiente plantándose con grandes equipos. Equipos que uno, cuando escucha hablar a otros de esos equipos, dice, no, este equipo no sabe cómo jugaba. Pero Independiente fue y se plantó y le hizo partido y casi gana. O sea, Independiente no se bajaba del ring de pelear con esos muchachos. No, ni hablar. Y a mí me encanta esa década y uno dirá, o el que está mirando, dice, ¿y este qué habla si tiene, yo casi tengo 40, no? Obviamente que no vi esa época, pero fue gracias a mi viejo, que fue el que nos hizo de hincha Independiente a todos, fue el primero que en su momento fue a la cancha. A mi abuelo no le gustaba el fútbol, pero fue mi viejo que con ese equipo de los 60 que le pasó a muchos, a esa generación, a muchísimos, de enamorarse con ese plantel de jugadores, esos jóvenes del club, porque también pasaba eso, era una camada que había nacido en la cantera de Independiente. Y un poco nace todo eso una vez que uno repasa los gráficos de la época, fue en aquella noche inolvidable ante el Santos de Pelé, ¿no? Aquel amistoso que sirvió para inaugurar las luces de la doble visera, y ahí también aparecieron las luces del Loco Bernal, una actuación impresionante, opacando incluso al Rey que venía y era en ese momento el mejor jugador lejos del mundo. Independiente golea al Santos en esa noche y a partir de ahí como que incluso se animaron o se dieron cuenta que podían más.
Y después les tocó eliminarlos en la Copa Libertadores de ese año, ganarla al Peñarol y Nacional, como muchas veces escuchamos, y está bueno también destacarlo, porque también estamos viviendo una época donde todo de hoy a mañana después ya no sirve, es todo muy vertiginoso. Lo hoy es más importante que lo que pasó ayer o hace 20 o hace 30 años, perdemos el contexto. Y muchas veces está bueno cuando Pepe Santoro o el mismo Chivo habla de decirle lo que eran esas Copas Libertadores, ¿no? Porque se va a lo sencillo, se va a ese folclore que minimiza, muchos quieren minimizar esas copas, y estamos hablando que era jugar con seleccionados completos de países. Uruguay, no sé, estoy dando un ejemplo. Jugar con Peñarol era jugar con un Peñarol que tuviera a Suárez, a Cavani, a casi toda la selección en un mismo equipo. Incluso cuando pasaba lo mismo cuando fuimos a jugar contra el Inter, que era una selección mundial, tenías portugueses, tenías brasileros, españoles, de los mejores obviamente del mundo. Por eso el contexto es importante para animarse a tratar de, o aquellos que todavía estamos en ese, o están en ese día a día, obviamente cuesta mucho al no tener éxitos locales hace 20 años, entender, pero está bueno ir un ratito a ver de dónde salimos y quiénes somos y por el camino que tenemos que ir, porque fue aquella generación, me parece, del 60 que lo marcó un poco con ese símbolo que fueron los brazos en alto, pero me parece que tenemos que, ojalá que, me parece que Estilitano tiene en la cabeza lo que la mayoría de los hinchas independientes queremos para el club, entonces me parece que está bueno lo lleva al presente, ¿no? Tirar todos para el mismo lado y ojalá que este proyecto también sirva para eso. Y Bernardo también tiene que ver con eso, ¿no? También simbolizar a un jugador que me gusta aclararlo porque cuando yo conocí su historia me emocioné, no solamente por lo que voy a contar ahora, sino por todo un poco lo que resume y lo que queremos que un jugador sienta por Independiente cada vez que le toca vestir la camiseta. Ese sentido de pertenencia que, bueno, hoy el mundo es otro, pero déjame ser un poco romántico en ese sentido, pero sueña que aparezcan jugadores así, ¿no? Que sean hinchas, que de chiquito hayan mamado lo que es el club Independiente, que haya hecho todas las inferiores en el club, que no haya jugado, excepto cuando volvió ya casi retirado algunos partidos en Gimnasia, no haya elegido otra camiseta, cuando obviamente lo han venido a buscar miles de veces de Boca, de River, porque era el 7 que no tenían ellos, que no tenían los equipos más poderosos de billetera. Como dijo Mura hace poquito, Independiente no vende. Y es eso, ¿no? Por eso a veces duele cuando Independiente, o les duele a muchos cuando Independiente empieza a asomar la cabeza. Y Bernardo tiene que ver con eso, un jugador que fue distinto, que fue el mejor win derecho de esa época del fútbol argentino, y que bueno, después de haberse retirado nunca se alejó del club, sino que todo lo contrario, estuvo tratando de ayudar desde distintos lugares, creó una comisión para un sindicato, mejor dicho, para acompañar a aquellos jugadores que se habían retirado y bueno, obviamente no son los dineros que hoy se manejan y era difícil continuar sus vidas en muchos aspectos. Y bueno, y terminó su vida eligiendo que hoy sus restos sigan descansando en el campo de juego del Ricardo Bochini. O sea, eso me parece que no hay un caso en el fútbol argentino que un ídolo hoy descanse en ese terreno. Incluso hace poquito me animé en esto de tratar de llegar a describirle al que hoy viste, al que hoy empezó a vestir la camiseta 7, ¿no? El colombiano que llegó de Banfield, le escribí a través de Instagram para también conocer lo que significa ponerse esa camiseta, conocer un poco la historia del club y saber que cada día que van a entrenar a la cancha o juegan a un partido, en uno de esos rincones está todavía la magia de Bernardo, está ahí descansando y está ahí alentando Independiente. Sí, sí, tal cual. Coincido con todo esto del sentido de pertenencia, de la identificación, de que también nosotros tenemos que difundir todo esto, como veníamos diciendo, así como yo decía lo del Southampton hace un rato, vos ahora trajiste lo de Independiente no vende. Hay tapas del gráfico en la que dice Bernao y Onega, quién es el mejor, y Onega creo que es el tercer máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores. Es una leyenda de River, tiene una placa en el museo, o sea, es un jugador que vos decís, malo me parece que no es. Y que en la comparación con Bernao, y nosotros, al menos yo no tenerlo tan presente, a Bernao, y te agrego esto, a mi generación, yo soy del 98, cuando nosotros empezamos a ver fútbol, el canal que antes era, el canal que ahora es de Mickey, solo te pasaba las Copas Libertadores de Boca. Y vos te sentabas a tomar la chocolatada y estaba Boca ganándole a algún equipo, Boca choreando a otro, Boca con el Real Madrid.
Por eso también creo que está muy bueno esto. No, pero tiene que ver con eso de que Independiente no vende, ¿no? Que no aparecíamos en esos resúmenes. Es más, la parte que por ahí se complica un poco más en esto de cuando uno habla de quién fue Bernau y por ahí contarles, que está bueno incluso cuando los chicos preguntan y por ahí nos escriben a través de las redes de @elLocoBernau, es esto, ¿no? No contar con ese material de video, ¿no? De la época, muy poquito. Siempre me agarro de algo cuando hablo de gente que lo vio jugar a Bernau, o sea, vio toda esa época hasta hoy, y te dicen, hasta Bocchini era Bernau. Eso quizás, obviamente, lo que generó Bocchini, lo que fue Bocchini para Independiente, dejó atrás un montón de ídolos. Y en ese Olimpo de ídolos, por decirlo de alguna manera, Bernau era el jugador que incluso cuando hablábamos con el Chivo, con Pepe, era el jugador por el cual la gente iba a pagar la entrada. Se volvía loca cuando, o sea, muy pocas veces te dicen que un jugador agarra la pelota y la gente automáticamente de la platea se levantaba, porque sabía que algo podía pasar, salvando la distancia. Lo que pasaba con Messi, que agarra la pelota y enseguida vos veías las plateas, te parás, algo va a pasar, algo distinto. Y a veces no, a veces tenía sus apagones y lo que siempre por ahí algunos que lo criticaban tenía que ver con eso, pero él jugaba en un sector de la cancha, era un fútbol distinto donde no se movía de ahí, era un sector muy difícil, tenías 1 metro, 2 metros con la raya y era la raya, o se te iba la pelota o gambetear y tratar de llegar al área, y tenía esa facilidad de gambeta que le permitía dejar miles de rivales en el camino. Me encanta ver fotos que siempre, que yo de vez en cuando trato de subir, es Bernau con la pelota gambeteando y atrás tenés 2 o 3 jugadores sentados, tirados, o sea, eliminados, pero encima tirados como viendo, ya está, no puedo hacer más nada. Sí, sí, completamente. ¿Jugó en la selección él también? Sí, tuvo una época rara de la selección que hizo todos los 60, fue una época muy difícil que se desperdició una generación de cracks impresionante. No solamente le pasó a Bernau, sino a todos, porque la AFA era un descontrol, no había dirigentes que duraban muy poco, no se priorizaba la selección, los técnicos cambiaban cada 6, 8 meses, pero así todo tuvo la posibilidad de jugar varias Copa América, ser subcampeón de América en Montevideo y se quedó en la puerta del Mundial 66. Yo pregunté por qué, porque fue su mejor año, era la mejor previa, pero tiene que ver con que Minella deja el cargo de entrenador, agarra el Toto Lorenzo, como muchos ya saben, era un técnico más defensivo, una mirada quizás no tanto es de jugar con 4 delanteros o 2 wing, y bueno, y Bernau tuvo esa mala suerte de no ser considerado del paladar del técnico y perderse una chance única, porque la selección argentina del 66 era un equipazo y podría haber tenido su chance de ser visto por el fútbol europeo, sin lugar a dudas. Bernau juega en Independiente ¿desde qué año hasta qué año? Él juega del 61 hasta el 70, o sea, eso es otro que está lindo, ¿no? Para hablar de la década completa, ¿no? Es un jugador que sus varios títulos coinciden en 2 delanteras distintas que son para los de la época. Una es casi la mejor de la historia, que fue la que integró con Chazalde, Artí, Memura, Savoy. Esa fue la del 67, que para Pavoni fue el mejor equipo que jugó. Más allá de los títulos conseguidos, sino por cómo jugaba ese equipo. Era el equipo del brasileño Brandao y ese que quedó sin lugar a dudas en la memoria del hincha del club. Y después la del 63-64, que son las primeras 2 Copas Libertadores, que también ahí integró delantera con Suárez, con Mario Rodríguez, también Savoy, otro equipazo. Y bueno, tuvo esa característica, ¿no? Dos Bernaus en una década, una primera etapa muy joven y otra ya muy madura, ya siendo capitán del equipo, ya siendo un poco el símbolo del rojo de esa época, así que marcó sin lugar a dudas de punta a punta esa década. Sí. Ahí gana, bueno, las 2 Copas Libertadores. Una la juega con Inter de Milán, que hay polémica ahí, ¿no? Hay polémica en el tercer partido. Hace poco hablamos con Vicente de la Mata, el hijo, que también compartió con Bernau toda esa década. Y nos contaba, bueno, era un Inter que podríamos haber jugado 45 partidos y no lo habíamos ganado. Es más, el primero que se le gana a Avellaneda es casi una jugada aislada, se le escapa al arquero y se le gana 1-0 como local al Inter de Leño Herrera, que después con el tiempo estuvo bajo sospecha por casos de doping de esos tiempos. Incluso hubo jugadores que murieron de manera prematura y tienen que ver con estos experimentos que hacía Leño con su jugador, sobre todo con los suplentes, ¿no? Hacían experimentos de drogas y de demás cuestiones para, tratar de llevar el rendimiento al máximo, ¿no? Y eran como robots, eran como máquinas. Bueno, a ese
ese Inter se le animó Independiente, que hoy es considerado el mejor Inter de la historia del club, sin lugar a dudas. En España, en la revancha en Milán se pierde bien. La que vos decías es en el Estadio Bernabéu, donde hace poco encontré el partido completo y es impresionante cómo Independiente le va al frente y con ese juego que no tenían ellos, ¿no? Este juego de potrero, el juego de la gambeta, el juego de ir para adelante, salir jugando de abajo. La verdad yo me quedé sorprendido. Y bueno, se produce un momento. Primero hay unos que dicen que hubo un penal a Savoy que no se le dio, y después que está en imagen el gol mal alunado por offside al Loco Bernal, que hubiera significado sin lugar a dudas esa primera Copa Intercontinental. Y el otro año otra vez revancha con el Inter, y ahí costó un poco más, pero fueron 2 años que Independiente fue, para que se entienda un poco lo que era el contexto de la época, el hincha promedio del fútbol argentino iba a verlo Independiente. Era la selección argentina de ese momento, la selección no estaba en su etapa, y era Independiente el que representaba al país afuera. Entonces un poco pasaba eso, ibas a la cancha y había hinchas de todos los clubes. Además también Independiente para esa época, un equipo medio modelo, la única cancha de cemento, de las mejores delanteras, bueno, de América y del mundo, un equipo bastante vanguardista, podríamos decir. Entonces jugamos las dos con el Inter, se pierden las dos finales, la que decíamos está con polémica, y después del 65 al 70, ¿cómo es el andar de Independiente? Yo sé que Copas Libertadores no tiene, pero tiene un par de torneos. Esa etapa del fútbol argentino es impresionante, porque estamos hablando de que convivían equipazos en la fecha. Aparte eran planteles que no se movían, planteles que no había tanto recambio. River era el River tope de gama, ¿no? No, tenías un River raro, porque era un River que no podía salir campeón y que después salió campeón en los 70, pero era un equipazo, pero siempre se quedaba sobre el final. Boca tenía el Boca de Rojitas, estaba el Racing campeón del mundo, tenías al Estudiantes campeón del mundo, tenías al Independiente bicampeón de América, o sea, todos, y ahí es lo que pasa un poco en la Libertadores, ¿no? En la del 66, creo, si no me equivoco, Independiente queda fuera con el Estudiante de Subeldía, que ahí empieza un poco a marcar que tiene que ver con las copas que se venían, presencia en este fútbol muy criticado, se producen esas cuestiones también, esos choques, formas distintas de sentir y vivir y jugar el fútbol, y bueno, eran esos choques de época que se marca. Por ahí muchos chicos hoy no lo saben o desconocen, pero Independiente Estudiantes es, no te digo un clásico, pero son 2 choques de filosofías muy importantes que el hincha no lo siente como un partido más. Sí, completamente. Completamente. Más en esa época, que es como estamos diciendo nosotros ahora, era como que choquen, como cuando chocaban Messi con Cristiano Ronaldo, o sea, dos formas de pensar y de sentirlo, que además, Independiente 2 veces subcampeón del mundo, seguido a eso, Estudiantes tricampeón de América o bicampeón de América, campeón del mundo una vez, con el fulbito que tenemos ahora, nos cuesta imaginarnos este vuelo de fútbol, pero sí, eran verdaderos partidos entre titanes. No, sí, era un fútbol argentino que incluso tuvimos la posibilidad de hablar con Macaya hace poco, y hablaba de eso, ¿no? Del momento que vivía el fútbol argentino, lo que significaba ser campeón de acá con esos rivales. Y bueno, llega el 67, que llega este equipazo que también es impresionante, que es el de brasileño Brandao, que también muchos habló de este brasileño que primero había tenido un paso a principios del 60 y vuelve en el 67. Y también buscando un poco, es considerado en fútbol brasileño de los 5 mejores técnicos de la historia, y nosotros no lo tenemos muy presente a Brandao. Fue multicampeón en el Corinthians y en el Palmeiras, y acá vino Independiente. El hincha también se enamoró con ese equipo súper ofensivo, casi hoy impensado jugar con 4 delanteros, con una solidez defensiva impresionante de la mano obviamente del Chico Pavón y Pipo Ferreiro. Bueno, ahí ya había aparecido Pastoriza en el mediocampo, pero hablamos de una delantera, como te dije hace un ratito, impresionante, que tuvo el mejor promedio de gol de la historia de los torneos nacionales, fue el primer campeón nacional ese equipo Independiente, y después se vienen los últimos 3 años de Raúl en la primera, por ahí con algunas cuestiones físicas que le costaron bastante. Muchos me dicen que era un jugador muy alto, que por ahí ganaba fácil peso, pero más allá de la altura y de estas cuestiones tenía una rapidez a la hora de gambetear que sorprendía. No era chiquito, el Win por ahí los Wines, no sé, Orteguita, son jugadores con menos contextura física, y Raúl era un poco un gigante. Uno ve las fotos y tenía unas zancadas y una gambeta imprevista, porque tenía que ver con eso, ¿no? Con el uso de las 2 piernas, no saber para dónde te puede disparar, el enganche, el amague, esa magia, ¿no? Que a veces hoy se extraña muchísimo cómo el jugador con esto de la presión, a veces hasta no se anima a gambetear, ¿no? Ante el
silbido, ante la crítica, prefiere el pase del costado, el pase atrás. Y bueno, también es eso, ¿no? Este jugador marcó un poco lo que le gustaba y lo que le gusta ver al hincha de Independiente, que es espectáculo, más allá de que vengan y muchos te digan y te quieran imponer, sí, pero son 20 años sin títulos, pero yo por lo menos en lo que viví en casa, en lo que sentí por mi viejo, y cada vez que veo un partido, ganaste 1-0, pero vos sabés que no jugó bien y no te quedas con la misma sensación de cuando vos ves otra cosa. No sé, por lo menos a mí me pasa eso y muchos hablan de lo mismo, de eso, de ser hincha Independiente. ¿No? Y que me parece que hay que defenderlo y más allá del contexto tratar de... Es más, hay que defenderlo más que nunca. Y llega, para volver así el recorrido de Raúl, llega a su último año, al 70, un año que bueno, también se pierde la posibilidad del Mundial porque Argentina queda eliminada, no va a México, pero se da un año impresionante también de Raúl, con actuaciones históricas ante Boca, que también era uno de sus partidos, o por lo menos los hinchas así lo marcan, en donde se encendían las luces. Para los clásicos como que no faltaba, o sea, él no se escondía, sino todo lo contrario. Y hay un Independiente Boca que termina 3-2, que hay imágenes del gráfico, que hay una etapa histórica con él, con su cinta de capitán, con los brazos en alto, que todos se animan y no dudan en decírmelo y decir que no hay videos porque... ese archivo de Canal 7 lamentablemente sufrió un incendio y se perdieron muchos partidos de esa época del fútbol argentino, pero me dicen de que no hay registro, el que estuvo en la cancha, el que vio ese partido de Independiente Boca del 70, del baile que no solamente le dio a Marzolini, sino que era considerado en ese momento el mejor 3 del mundo, sino a toda la defensa de Boca. No hay registro de que un jugador Independiente haya tenido una actuación individual en 90 minutos, cuando a alguien le sale todo, bueno. Hablan de ese partido como algo impresionante. Bueno, el gráfico le puso un 10, pero nos falta... muchos dicen, llega a aparecer ese video y listo, ya está. Hay que ponerlo a la cancha Bernardo. La verdad. Eso era lo que antes te quería preguntar que me había olvidado. Eh, Hoy se habla mucho de, como todo el mundo del fútbol se volvió un poco NBA, se habla mucho de actuaciones individuales. Zidane con Brasil, algún partido de Messi contra el Real Madrid, que yo, McAllister contra Francia ahora, ese tipo de actuaciones. Tenemos esta de Bernardo entonces, con Boca, un partido claramente superlativo, porque parece que estamos todos de acuerdo. ¿Hay algún otro partido, así que vos sepas que se puede destacar, que digamos, este día, este muchacho? Sí, a nosotros nos marcan, bueno, sus compañeros, sobre todo, que fue una de las preguntas que les hacía, que era si tenés que recordar aquellos partidos que vos estabas adentro de la cancha como compañero de Raúl y decías, no puede ser lo que está haciendo este muchacho, no puede. La verdad que, bueno, Pavoni decía, había momentos que nos mirábamos con Pipo, nos mirábamos con el otro central y con Guzmán y decíamos, "Mirá, no puede ser lo que está haciendo este". O sea, en medio del partido disfrutar lo que está haciendo tu compañero, a eso llevaba Bernao. Y todos ponen lo que fue el 5-1 con el Santos de Pelé, en una actuación deslumbrante, una victoria ante San Lorenzo en el 67, que hace poquito en TNT Sport, en esos encuentros que hacen con jugadores que estuvo Pavoni con Santoro, ese partido hablan de que había elecciones en el club ese domingo y que Independiente ganó y que Bernao fue el que ganó las elecciones, porque tuvo una actuación tan impresionante. Independiente, la gente se fue feliz con ese partido ante San Lorenzo, que en las crónicas del gráfico decían, cambiaban las marcas, había defensores que no se animaban a salir a marcar porque te dejaban ridículo con esto del mano a mano, el amague, el no saber para dónde va a salir, y tenía esta característica no de agrandado o de sobrador, sino que por ahí te gambeteaba y te esperaba y te volvía a gambetear. Dicen que hacía eso. Ese mismo día había lesiones en el club. Sí, señor. Y perdió el oficialismo. Perdió el oficialismo, que lo ganó Raúl Emilio Bernao, que fue una cosa impresionante ese día lo que anduvo Raúl. Con Alves y Cali. Sí. No lo podían parar. No lo podían parar, increíble. El loco cuando estaba iluminado, Dios mío. Imagínate vos como hincha o como vos tener un jugador así, estabas en el teatro, o sea, estabas viendo algo que la verdad que disfrutabas. Y bueno, y después hay dos partidos con Boca, el del 70 y después hay otro, también creo que en el 67, en donde tuvo una actuación impresionante. También en las semifinales del Santos de Copa se destacó, y ahora me estaba olvidando de uno que fue impresionante también, que fue la final de la Copa Libertadores ante Peñarol, en la definición al tercer partido en Montevideo, que fue un 4-1, bueno, ahí sí está el golazo, ese está el video,
pero también le dieron 10 puntos con Vicente de la Mata, un partidazo de Bernao, así que hay muchos puntos altos y todos tienen que ver con eso, que también te lo marcan. Si Bernao andaba bien, listo, Independiente ganaba, o sea, también pasaba lo otro, Bernao no estaba prendido, no estaba enchufado ese día, no andaba con ganas y le costaba un poco más Independiente, pero sus compañeros te lo reconocen y no tienen problema de decirlo. Si Bernao andaba bien, listo, ganábamos, teníamos ventaja. Escúchame, Leandro, ahora que ya más o menos sabemos bien quién es Raúl Emilio, es que se llama, ¿no? Raúl Emilio, todos, o sea, los que lo vieron es como que les gusta decirlo completo, porque Raúl Emilio, así. Sí, me encanta. Me encantan los nombres así. Ahora que ya tenemos más claro quién es Raúl Emilio, contanos un poco el proyecto final de todo esto, cuál es la intención, qué es lo que te gustaría hacer, cómo surge esta idea. eh, Contanos un poquito de eso. Y el objetivo, la intención, bueno, esto nace un poco con lo que me transmitió mi viejo, esa pasión por Bernardo que siempre me llamó la atención, que después de haber visto tantas glorias y tantas épocas doradas de Independiente, pasaban los años y él me seguía hablando de Bernardo, veía alguna jugada, algún partido y me era el loco, el loco, el loco. Y bueno, hace un par de años yo perdí a mi viejo y fue un poco de decir, me quedó picando eso, ¿viste? De uno tratar de tener esa conexión tiempo-espacio con tu viejo, más allá de que no esté hoy en el día a día, pero bueno, les pasa a todos seguramente cuando ves a Independiente, sentís que tu viejo está un ratito ahí, y esta campaña tiene que ver también con eso, ¿no? Primero era descubrir a Bernardo y no entender que por ahí no era lo que pasaba en casa nada más, o sea, digo, capaz que es un fanatismo de mi viejo, viste que uno tiene su jugador favorito, preferido de su época y bueno, Sí, predilecto. es de él. Y cuando empiezo a investigar, empiezo a hablar, empiezo a descubrir que hubo una generación que estuvo impregnada con este apellido, con este 7 del fútbol argentino y de Independiente. Y empezaron a aparecer historias, empezaron a aparecer testimonios. Y se me ocurrió esta posibilidad de, bueno, por supuesto, primero hablarlo con la familia, de buscar un homenaje, buscar un reconocimiento que le haga justicia a lo que dio Raúl a Independiente, que hasta ahora creo que no se pudo cumplir con eso, ¿no? Con reconocerlo de esa manera. Y bueno, intentamos, justo en ese momento había sido el nombramiento de la cancha como Ricardo Enrique Bocchini, Sí. y sabiendo que ya está su calle a su nombre, sabiendo Sí. que también están las plateas a su nombre, y entendiendo que obviamente es el máximo de lo que tiene el club, pero también reconociendo que Independiente fue formado y fue forjado por tantas glorias, y una de ellas es Bernardo. Entendemos o buscamos y proponemos que la Bocchini sea rebautizada como Raúl Emilio Bernardo, que tiene que ver justamente con una de los laterales, en la zona donde a él más le gustaba jugar al fútbol, pegado a la raya, donde hoy también descansan sus restos. Así que bueno, arrancamos con esta iniciativa, con esta plataforma que es change.org/platea Bernardo, y la verdad que increíble, hay semanas que se dispara, hay semanas que se mantiene un poco más tranquila, pero día a día siempre hay una firma más apoyando la campaña. Estamos cerca, muy cerca de las 3.000 firmas, que es un montonazo en un jugador que jugó hace más de 50 años y sigue tan presente en el hincha rojo. Y la idea es que este año, luego ya entendemos haberlo visibilizado, haberlo en esto del día a día, tratar de haciendo conocer un poco más sobre la iniciativa y llegar a cada hincha, sabiendo que nos cuesta un montón, pero tratar de llegar a todos. Ya llevarlo al plano de presentar el proyecto en la dirigencia. Este año sí o sí lo vamos a hacer, ya con este respaldo importantísimo que significa tener más de 3.000 firmas seguramente cuando sea el momento. Así que bueno, ahí ya ojalá que sea escuchada, que sea tenida en cuenta y que se logre y por ahí cumplir con este sueño de que Bernardo, este ídolo rojo, tenga su espacio para siempre en la cancha, y que cada vez que vaya un pequeño, una pequeña al estadio y le pregunte quién fue Bernardo, a partir de ese disparador también signifique quién es Independiente, porque cuando le contés quién es Bernardo, le vas a contar estas historias y todo lo que es Independiente y ese camino que no tendríamos que haber perdido nunca. Me parece muy importante también este proyecto porque eh, me parece que Independiente, en cuanto a aprovechamiento del espacio del estadio, no está muy ducho, por decirlo de una manera. Yo, por mi trabajo, he tenido la posibilidad de conocer la Bombonera por adentro. Y bueno, esa cosa redonda que está a 200 metros de nuestro hermoso estadio.
Y en la Bombonera vi, pues debajo de una platea, como una especie de museo eh, con pantallas y cosas así interactivas, todos con cosas de la historia de Boca, con copas. Muy interesante, que me parece que Independiente podría aplicar algo de ese estilo tranquilamente, porque tenemos básicamente la misma cantidad de copas internacionales. Así que... Y después me pasó en ese lugar que está ahí cerquita de la cancha nuestra, me pasó que le pregunté al sereno, no sé, al intendente de ahí del estadio, si es que las tribunas no tenían nombre, porque yo veía que decía platea sur, baja, platea alta, platea esto, media, y le pregunté si no tenían nombre. A lo que el muchacho me responde que sí, que tenían nombre por sectores. Eh, yo entendí que era como la cancha nuestra, que es Erico baja y alta, Pavoni baja y alta, Santoro baja y alta, Bocini baja y alta. Y me dice, no, 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 no. El anillo de abajo, cada sector tiene un nombre, y el anillo de arriba, cada sector tiene un nombre, y en la platea de abajo del costado, o sea, sería la que no se ve por la tele, tiene dos o tres nombres, porque tiene como si fuese palco, platea preferencial, platea esto, platea aquello. Lo que me pareció bastante curioso, porque dije, estos muchachos, ¿de dónde sacan tantos nombres para poner? Y además, después me di cuenta, dando así vueltas, que cada puerta de ingreso al estadio tiene un número, y cada número hace referencia a un jugador, y cada puerta tiene el nombre de un jugador. A lo que yo dije. Si tenés toda esta cantidad de nombre para poner, más que tenés dos calles y querés poner una tercera calle, si vos tenés todos estos nombres para poner, o sos el Real Madrid o algo está pasando, porque me da la sensación de que el Real Madrid no sos. Así que me parece que Independiente, sin prostituir las puertas y las ventanas y las calles y los asientos y todo, me parece que le podría dar tranquilamente mucho más espacio a jugadores de esta década. O si quieren, si se quiere también a jugadores, qué sé yo, de los 90, qué sé yo, ¿por qué no? ¿Por qué Bernao no puede esto? ¿Por qué Bernao no puede tener una platea? ¿Por qué no puede, qué sé yo, a una garganta ponerle Burruchaga, por ejemplo? Un chabón que ganó la Libertadores, que es campeón del mundo, que volvió a retirarse en Independiente, y creo que ganó la Supercopa, si no me equivoco. O sea, em, no encasillarnos tanto en lo típico. Y este proyecto, la verdad que me parece muy importante para poder dar ese paso adelante. Eh, el camino más largo a pie siempre arranca con un pasito, así que em, nada, por eso también em, nada, decidí darte el espacio. Te agradezco de vuelta. em, Espero que te hayas sentido cómodo. Calculo que sí. Nos cagamos un rato de risa. Y ya nos está por echar el Zoom, así que lo último que quieras decir. No, Joaquín, agradecerte a vos por este paso de verdad, por ayudarme también a llegar y ayudarnos a todos los que estamos atrás de esta campaña a un hincha, a otro hincha, y así es un poco la cadena, ¿no? De que por lo menos uno quiere que conozcan el proyecto y conozcan de qué se trata. Después uno puede estar de acuerdo o no, pero lo importante es que tratemos de que ningún hincha, o por lo menos la menor cantidad posible, no se entere del proyecto, y los que apoyen, los que se van sumando, está bueno que también desde sus cuentas sigan acompañando como lo vienen haciendo, porque cuantas más voces o cuantas más hinchas seamos, más cerca seguramente de este sueño de que Bernau tenga su espacio en la cancha va a ser posible. Bueno, entonces te despido. Entonces te despido, Leandro, la verdad. Muchísimas gracias. Te estoy muy agradecido. Y nada. Bernau, ¿me cuenta su gol? Bueno, fue una jugada que la recibió de la izquierda Pastoriza, eludió a dos hombres, tiró a Yazalde remató al arco, pegó en un jugador de Gimnasia y de zurda fue a la derecha del arquero, pasando entre 3 o 4 jugadores. La verdad, un gol un poquito difícil, ¿no?, de que pasara por tanta gente en el área, pero se fue a colar justo cerca de un palo. Gracias, Bernau. Hasta siempre.